nuevamente transmitiéndole completamente en vivo desde Canal Antigua para llevarles las imágenes de lo que sucede en Torre de Tribunales, en donde ahora la jueza Claudette Domínguez pues reanuda la audiencia luego de ser suspendida por 20 minutos por problemas de audio debido a unos apagones. También pues instalaron algunas bocinas en las carceletas en donde se encuentran los indicados porque algunos tienen problemas auditivos. Pero vamos a ver en vivo lo que ocurre en la sala B de mayor riesgo. Número 12. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituyó el Tribunal de Amparo, emitió una sentencia de amparo promovida por el señor Otto Eric Ponce Morales, precisamente en contra del Juzgado Primero de Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de mayor riesgo, este tribunal, este juzgado, haciendo referencia a que la orden de aprehensión que se había girado en su contra por la masacre Plan de Sánchez, que es el antecedente a este proceso, había sido de manera ilegal por parte de la juez contralora que presidía el juzgado, y la sala denegó el amparo por considerar que lo hizo dentro de las atribuciones legales establecidas y que considera que no hay vulneración a los derechos del sindicado y que toda la actuación de la juez fue dentro de los parámetros legales. Por eso solicito al Ministerio Público que se declare sin lugar la duda en la competencia, ya que no existe ninguna duda que la actuación de las órdenes de aprehensión que se han girado está dentro del marco de la ley. Incluso este amparo fue ratificado, confirmado por la Corte de Constitucionalidad con el número 4502-2003, esa es la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y este es un caso concreto, señora juez, pero han habido varios casos que han sido litigados por esta representación y llevados por la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado, entre ellos el caso Fernando García, donde también se intentó detener el proceso, que se aplicara la Ley de Reconciliación Nacional, y hay resoluciones reiteradas tanto de las salas jurisdiccionales como de la Corte de Constitucionalidad que no es aplicable. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha en reiteradas sentencias donde lamentablemente el Estado de Guatemala ha sido condenado en este tipo de procesos del conflicto armado interno, refiere que insta a todos los órganos jurisdiccionales que se remuevan todos los obstáculos que se pretenden para que se dé la efectiva aplicación de la ley en favor de las víctimas. Esta es la petición específica de la Fiscalía, señora juez, con 109 del Código Procesal Penal. Únicamente, señora juez. Muy bien. Tiene uso la palabra dirigentes adhesivos, Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, a través de su representante legal. No sé si va a actuar el representante legal o los abogados directores. Los directores Manuel Salón Barao Gariano y Sergio Alejandro Paz, que vamos a presentar conjuntas indistintamente. ¿Quién va a actuar en ese momento? Su servidor, Sergio Alejandro Paz. Sergio Alejandro Paz. Breves, claros y precisos al momento de pronunciarse en cuanto a la manifestación o la excepción planteada. Claro, gracias señora juez. En primer lugar, me adhiero a todo lo manifestado por el Ministerio Público, así también solicito respetuosamente al abogado interponente del incidente, debido a que me acaba de trasladar alrededor de 15 hojas, no tengo la capacidad para discernir las 15 hojas en 5 minutos, que le diga a la señora jueza cuáles son las partes conducentes en las cuales él fundamenta de que su incidente, por una parte, y por otra parte también de lo que me entregó el documento que tiene como medio de prueba que indica, se refiere a una situación, un requerimiento de extradición, y por los delitos que se pretende extraditar a estas personas, en el cual el colega fundamenta su incidente, es terrorismo, homicidio y secuestro, pretendiendo engañar a la señora jueza en cuanto a los delitos que se están conociendo acá, que son delitos de lesa humanidad, situación distinta, que el mismo artículo 8 lo excluye. Entonces no podemos tener un asidero legal de la Ley de Reconciliación Nacional a un tipo por unos delitos que la misma ley excluye. Así también hago propio del medio de prueba que presenta, donde dice
apelación de sentencia de amparo por la extradición, donde uno de los imputados argumenta que los tribunales guatemaltecos son los únicos competentes para juzgar y promover la ejecución del juzgado en relación a los delitos ocurridos en territorio guatemalteco. Hago un llamado que esta es una oportunidad que tenemos como un país distinto. Queremos salir en un país distinto en los cuales tenemos la oportunidad de apostarle al ordenamiento jurídico interno y de eso fundamentar una Guatemala distinta y con unos pilares de verdad y justicia. Entonces, respetuosamente solicito que el presente incidente sea declarado sin lugar. Pues, previamente darle la palabra al siguiente representante querellante de adhesivo. En cuanto a lo que solicita el abogado, el licenciado Alejandro Export, en cuanto a que el abogado de la defensa le indique o le argumente o explique los motivos o en qué parte del documento que presenta como medio de prueba se fundamenta, el abogado ya tuvo la palabra, licenciado. Únicamente era para que usted manifestara cuál es la posición suya en relación al incidente, ya que usted indica en su exposición que sea el abogado en que le amplíe los términos y él ya tuvo la palabra. Únicamente era su intervención en cuanto al caso. Bueno, continuando con la audiencia, tiene uso la palabra el representante legal o va a actuar abogado director. Voy a actuar yo, señor. El licenciado Pérez Achil, ¿así es? Así es, señor. Representante de abogado director de Asociación de Familiares Detenidas Desaparecidos de Guatemala, a través de sus siglas FAMDEGUA. Breve, claro y preciso, abogado. Gracias, señora jueza, y así lo haré. Efectivamente, estamos ante un planteamiento que es reiterativo en este tipo de casos y se basa en un principio que nace en el lejano oriente, que se llamó tabula rasa, que es el olvido sobre los crímenes que se cometen, la amnistía. El tema aquí, señora jueza, es que se está tratando de tergiversar una situación de hechos políticos con graves crímenes de lesa humanidad. Y como bien lo decía usted, el abogado ya tuvo su momento para exponer. Yo me leí la sentencia, pero esta sentencia ya la conocía. Y en ningún momento la Corte de Constitucionalidad, en forma categórica, establece en esta sentencia que todos, como bien lo dijera el colega que interpuso el incidente, que todos los hechos cometidos durante el conflicto armado interno son de carácter político y que por lo tanto previo deben de sufrir el procedimiento especial de la Ley de Reconciliación Nacional. En ningún momento esta sentencia se dio como consecuencia de una comisión rogatoria que el juez de la Audiencia Nacional Española, el juez de instrucción número 3, Santiago Pedraz, venía a realizar para tomar primera declaración de varias personas que están siendo cimentadas allá. No tiene ninguna relación con la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional. Sin embargo, creo que sí es importante que usted sepa, señora jueza, que es un hecho reiterativo en este tipo de casos. Y bien lo decía la señora fiscal, argumentos a los cuales me adhiero, se ha aplicado en una gran cantidad de casos. Pero le voy a mencionar uno que le servirá a usted para discernir en el planteamiento hecho por el colega David. Es el caso de las 2 R's. ¿Cuál fue la motivación del caso para la aplicación de la Ley de Reconciliación? Que los hechos eran políticos. ¿Y por qué? Porque en la denuncia inicial que FAMDEGUA, a la cual presentó en 1994, dijo que en el contexto político en que se vivía en 1982, y solo porque se dijo en el contexto político, después se tergiversó eso para decir que se presumía que eran hechos políticos. Y ese procedimiento nos tardó 9 años, señora jueza. 9 años. Tuvimos que ir a la Corte Interamericana y desgraciadamente, y lo digo porque soy guatemalteco, desgraciadamente tuvieron que condenar al Estado de Guatemala. Después se ataca que porque hay indemnizaciones, pero son por las malas resoluciones del sistema judicial. No lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo en su conjunto. Es inaplicable en este caso la Ley de Reconciliación Nacional, no solamente porque lo excluye el artículo 8, sino porque el proceso o el trámite
trámite procedimental que establece el artículo 11 también es claro, señora jueza. Dice, los delitos que están fuera del ámbito de la presente ley o los que son imprescriptibles o que no admiten extinción de responsabilidad penal de acuerdo al derecho interno o a los tratados internacionales aprobados o ratificados por Guatemala se tramitarán conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. Bueno, ¿qué establecía en 1900 hasta el 23 de marzo de 1982 la Constitución Política de la República? En su artículo 74, 75 y 77. Los actos crueles, degradantes y de torturas cometidos en centros de detención o reclusorios son imprescriptibles. Estoy hablando de hechos, no de calificaciones. Si eso fuera poco, señora jueza, bien lo decía la señora fiscal del Ministerio Público, hay sentencias de jueces de primera instancia, sentencias de salas de apelaciones, sentencias de la Corte Suprema de Justicia y sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han establecido que para el tipo de casos en el que nos encontramos es inaplicable la Ley de Reconciliación Nacional. Por ejemplo, el caso de genocidio contra el alto mando que dirigió el general José Frei Dumont. Limítese únicamente, abogado. Señora juez, le voy a, disculpe que le pida y no le ruegue, le pida que me respete mi derecho de alocución y de audiencia, porque yo estoy tratando de colaborar con la judicatura al explicar los antecedentes. El abogado tuvo el tiempo y en ningún momento usted lo interrumpió. Y yo sí le solicito, es segunda vez con usted, señora jueza, y se lo vuelvo a decir, que me interrumpe cuando yo estoy interviniendo. Y mi función como abogado, y es en fundamento de la ley del organismo judicial, usted me hizo perder la concentración de lo que yo le estoy explicando. Yo no sé si le pediría que le llame la atención al público. Solicito por favor a las personas guardar el debido respeto. Y también, como juez, le exijo al abogado, el abogado que está interviniendo, que también como juez merezco respeto. ¿verdad? Y se lo debo, señora jueza. Claro, igual respeto le estoy dando yo a usted. Se lo debo, señora jueza. Yo estoy tratando de ser lo más concreto. Me podría pasar horas explicando esto. Continúe, abogado. Si eso fuera poco, señora jueza, la sentencia, y eso es obligación del sistema judicial, del caso 2R versus Guatemala, versus el Estado de Guatemala, es claro. Párrafo 230, literal A. Por la gravedad de los hechos, no se puede aplicar amnistía, neve sin ide y ninguna excluyente de responsabilidad penal. O sea, esto ha sido más que conocido, señora jueza, que es inaplicable cualquier tipo de amnistía. Y en ese sentido, con todo respeto, le solicito que analice los antecedentes que le estoy mencionando, que analice la sentencia que el colega Moisés Colín Galindo presentó como fundamento para plantear que hay una presunción de delitos políticos. Y en ese sentido, concluya y resuelva que es improcedente el incidente que se ha planteado. Muchas gracias, señora jueza. Tiene el uso de la palabra el abogado director de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la de la Paz, el Maya Achí, licenciada Elida Marisol Ramos. Gracias, señora juez. En cuanto al incidente de competencia planteado por la defensa, esta representación se refiere a lo siguiente. Primero, que se adhiere a todo el planteamiento presentado por el Ministerio Público y mis antecesores como abogados directores de los querellantes, y asimismo hace énfasis en que el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional es clara en establecer cuáles son los tipos que se van a conocer con ese procedimiento específico, y dentro de ellos no se encuentran contemplados los tipos que se están conociendo en esta primera audiencia de declaración. Por lo tanto, le solicita que declare sin lugar el planteamiento de incidente que presentaron. Muy bien. Tiene uso de la palabra cada uno de los abogados defensores, iniciando con el licenciado Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza. Proporciónele ahí un espacio para que pueda quedar grabado.
audio su intervención. Muchas gracias, señora juez. He escuchado con detenimiento la exposición y el documento aportado por el antecesor de la defensa, el licenciado Moisés Galindo. Encuentro que el mismo se fundamenta legal y prácticamente en forma correcta, razón por la cual me adhiero totalmente a lo expuesto por el mismo con fundamento en los artículos 2, 28, 12, 14, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 118 de la Ley de la Unión Judicial y 11 de la Ley de Reconciliación Nacional. Respetuosamente me permite solicitarle declare con lugar el incidente promovido y haga los demás pronunciamientos de rigor. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, abogado. El licenciado Benjamín Ishcot Ávila. Gracias, honorable juzgadora. Yo creo que es necesario manifestar previamente, honorable juzgadora, que si diéramos cumplimiento específico a lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el sentido de que la justicia se aplica de conformidad con las normas constitucionales, dentro de las cuales se establece el debido proceso. En ese sentido, la defensa del señor Carlos Humberto Rodríguez López se adhiere a lo manifestado por el honorable colega Moisés Galindo, en virtud de que efectivamente, y de acuerdo a la ley específica, que en todo caso siempre debe prevalecer sobre las leyes generales, la Ley de Reconciliación Nacional manda, establece y faculta que, previo a que un juez de instancia tenga conocimiento de un proceso en el cual se conozcan o se diligencien delitos de lesa humanidad, previamente, de conformidad con el debido proceso, debe existir una resolución emitida por una sala de apelaciones que deberá ser designada por la Corte Suprema de Justicia. No se está discutiendo acá ni se está tratando de calificar si los hechos son políticos o son correctos, simplemente el procedimiento, que es el cual el honorable colega de la defensa Moisés Galindo clara y específicamente lo manifestó y lo fundamentó. Es una competencia dudosa por el hecho de que la ley establece clara y específicamente que previo, porque el artículo en discusión es el artículo 11, que es claro en el párrafo tercero cuando establece claramente que dice cuando el Ministerio Público o una autoridad conociere de alguno. Es decir, no determinara, no especificara, no resolviera si o no es procedente iniciar una persecución penal en contra de las personas que se encuentran privadas de su libertad, sino simplemente dice cuando hay noticia de un hecho relacionado con la Ley de Reconciliación Nacional. O sea, la ley no nos faculta ni al órgano jurisdiccional, con el debido respeto, ni al Ministerio Público a discutir el presente asunto. Quedaríamos legalmente habilitados siempre y cuando ya existiera una resolución de la sala en la que determinara que efectivamente es procedente iniciar, continuar con el proceso penal y en su momento determinar si los delitos son políticos o son comunes conexos. Por lo que la defensa del señor Carlos Humberto Rodríguez López se adhiere al incidente planteado por el abogado Moisés Galindo, solicita con el debido respeto a la honorable juzgadora respetar el debido proceso y remitir el expediente a donde corresponda para obtener la resolución que el derecho corresponde. Solamente. Muy bien. Gracias, abogado. La licenciada Lidia Mercedes Ramírez Orellana. Gracias, señora juez. Gracias, señora juez. Atendiendo al hecho de que existe una competencia dudosa en cuanto a los delitos que se les imputan a los hoy detenidos, me fundamento en el artículo 118 de la Ley de la Organización Judicial, adhiriéndome a la petición del colega a la suspensión del proceso.
al 119, que es la competencia dudosa de la Ley de Organismo Judicial, y atendiendo al artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, solicito que se dé con lugar el presente incidente, que se eleve a la sala de apelaciones respectivas y, en consecuencia, que se dé libertad inmediata a todos los hoy detenidos. Muy bien. El licenciado Jorge Alfonso Lucas. Señora jueza, la Ley de Reconciliación Nacional deviene específicamente de los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz se establece en el numeral romano 1, inciso 4, que es un derecho del pueblo de Guatemala a conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno. Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país. La contraparte, como defensores de derechos humanos, tienen que estar conscientes que si estamos tratando de esclarecer la verdad de los hechos históricos durante el conflicto armado, tenemos que hacerlo con objetividad, imparcialidad y con un debido proceso. El mismo estimado colega de Fandegua mencionaba el caso 2R, dice que tardaron 9 años. Por economía procesal, esa defensa considera que es sano y prudente que se vea esto como una depuración del proceso, aplicando lo que está establecido en el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Por qué? Ya se creó una duda en esta sala. La duda es porque la sentencia mencionada por el licenciado Moisés Galindo habla de delitos políticos, donde también se habla de delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Son delitos de lesa humanidad, pero son políticos? ¿O simplemente son políticos o son comunes conexos, pero que se tienen como delitos de lesa humanidad? Sinceramente, esto ha generado una gran duda. Y de conformidad con el principio indubio pro reo y favor rei, es pertinente, considero yo, y sano, sobre todo sano, para la administración de justicia, que depuremos el proceso a través de la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, ¿verdad? Porque nosotros no nos oponemos a la continuidad del juicio. En el caso de mi representado, él ha estado aquí presente desde el momento en que se le fue a conducir, él ha estado presente, se encuentra aquí, él nunca salió del país. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es esto, que se lleve a cabo el proceso, pero que sea un proceso transparente. Por eso, señora juez, en base al artículo 12, 28 de la Constitución Política de la República, el citado 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, esta defensa solicita que se acoja el incidente planteado por el licenciado Moisés Galindo, se suspenda la audiencia, se eleven las actuaciones a la sala jurisdiccional competente y se ordene la libertad de los ahora aprendidos, y en este caso especial del general Manuel Benedicto Lucas García. Tiene el uso de la palabra el licenciado Cristian Alberto Chávez también. El licenciado Juan Pablo Sauzó Conde va a hacer uso de la palabra en esa representación, estimada juzgadora. La palabra, Muchísimas gracias. Pues creo que del lado de la defensa, honorable juzgadora, todos estamos lo suficientemente claros con la interposición del incidente de competencia dudosa planteado por el colega Moisés Galindo. Definitivamente se observa que del lado de la defensa del Ministerio Público se está interpretando que el honorable colega de la defensa Moisés Galindo pretende en algún momento lograr una amnistía con la declaración que hace dentro de los argumentos en los cuales fundamenta su incidente de competencia dudosa. No es eso lo que se busca, señores.
Lo único que se está buscando es que se observe el debido proceso, que no se violente lo que el artículo 3 del Código Procesal Penal establece, la imperatividad. Al haber ya una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se declara, a través de la interpretación del artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, manda a que sea una sala quien dictamine qué juez deba de conocer las actuaciones. Muy bien, lo dijo mi antecesor, el licenciado Lucas, esto nos va pues prácticamente a ahorrar muchísimo tiempo. Específicamente no vamos a estar aquí inmersos en problemas de que si conoce o no conoce, definitivamente la sala dictaminará quién deba de conocer. Es claro en este sentido que deben de observarse precisamente las condiciones de imperatividad del proceso. Obviamente, con base a lo que para el efecto establece el artículo 118 de la Ley del Organismo Judicial, la juez debe de suspender la audiencia y enviar a consulta la resolución del incidente planteado por el licenciado Galindo, en base pues precisamente a lo que ya cité, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, y con base al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, honorable juzgadora, solicito que se acoja el incidente de competencia dudosa planteada por el licenciado Moisés Galindo, y en consecuencia, como ya bien lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia invocada, se ordene la inmediata libertad de todos los sindicados sujetos a este proceso, en especial el de mi patrocinado Pablo Roberto Saucedo Mérida. Muchas gracias, honorable juzgadora. Gracias, abogado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Julio César Cordero. A ver, ¿le permite, licenciada Muñoz? A ver, ¿usted se puede sentar un momento? Esta defensa ha oído la argumentación que hace el Ministerio Público y los abogados que representan las entidades que se crean en esta acción. No considera que haya un mínimo de elementos fácticos para formar una argumentación total, ya que la defensa que hace el Ministerio Público y los abogados querellantes utilizan nada más una retórica pasada que no da fundamentación al cuestionamiento que está presente. El cuestionamiento es quién tiene la competencia para conocer el caso. Esa es la historia de algo que ellos creen que es la verdad. Por eso esta defensa, respetuosamente, señora juez, solicita que se le dé trámite a lo requerido por el licenciado Moisés Galindo y se autorice la competencia correspondiente por la sala que designe el mismo procedimiento y se le ordene la libertad inmediata a los patrocinados para mantener los principios constitucionales de que la libertad es base para todo ciudadano guatemalteco. Tiene el uso de la palabra el licenciado Rafael Fernando Mendizábal de la Vía. Perdone, ¿le puede dar vuelta, licenciado? Muchas gracias, señora juez. Hemos escuchado el planteamiento que el Ministerio Público en su oportunidad vistió y así también los querellantes adhesivos y los abogados defensores que me han precedido. Es importante el determinar que la sentencia que el licenciado Moisés Galindo en su momento nos proporcionó copia, efectivamente se refiere a otros delitos que no son los delitos que se están juzgando en este proceso. Sin embargo, se ha ya puesto de su conocimiento que existe una duda de competencia si es usted honora que debe de conocer los delitos por los cuales las personas están siendo juzgadas en este momento. Consideramos que ya existen varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad que en su momento se han pronunciado respecto a estos delitos en determinados casos, si es aplicable o no la ley de amnistía. En ese sentido, nosotros, y para no variar las formas del proceso, sus incidencias, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 del Código Procesal Penal, consideramos que el incidente, si bien es cierto, ha introducido esta duda
de si usted es competente o no, debe de ser declarado que debe de dársele trámite al simple hecho de que realmente una sala de la Corte de Apelaciones determine si la competencia corresponde a usted o no corresponde, siendo entonces la posición de esta representación que se le dé trámite al incidente para que, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Reconciliación, se determine su competencia en la justicia. Muy bien. Gracias, abogado. Licenciado Luis Andrés, ¿se encuentra ahí? Gracias, honorable jugadora. Escuchando los argumentos vertidos en esta sala en este momento en cuanto a la interposición del incidente de competencia dudosa interpuesto por el abogado Galindo y lo manifestado tanto por el Ministerio Público como los querellantes adhesivos, esta representación respetuosamente solicita que se le dé trámite que establece el artículo 119 de la Ley del Organismo Judicial en cuanto a la competencia dudosa. Además, honorable juzgadora, en que bien es cierto lo manifestado en la Ley de Reconciliación Nacional, específicamente en el artículo 11, a la cual honorable juzgadora debe darle una interpretación conforme a las reglas que la misma ley nos establece para poder entender sus alcances. En este caso, la misma ley honorable juzgadora también nos permite una aplicación extensiva siempre y cuando beneficie, en este caso, a mi patrocinado. De esta cuenta, honorable juzgadora, únicamente lo que la defensa está pidiendo es que por medio de este incidente hay un saneamiento del proceso, se sigan las reglas del debido proceso, y precisamente para eso están las instancias correspondientes. De esa cuenta, honorable juzgadora, respetuosamente solicito que se le dé trámite correspondiente de conformidad con el artículo 118 y 119 de la Ley del Organismo Judicial, únicamente. Muy bien. Gracias, abogado. Licenciado Carlos Humberto García Lázaro. Muchas gracias, honorable juzgadora. Es el caso de que, pues, obviamente, al haber escuchado todas las argumentaciones, especialmente de la del abogado interponiente del incidente, consideramos de que efectivamente se dan los presupuestos para que el mismo subsista, pues existe bastante razonamiento lógico, fáctico, y pues obviamente se ha escuchado el pronunciamiento del Ministerio Público y demás sujetos procesales y de algunos abogados que me han antecedido, pero todos hemos coincidido en que efectivamente el incidente va centrado a la duda de competencia y en ningún momento, como quizás de alguna forma se hizo creer, estamos buscando una amnistía, que en todo caso, si esa situación fuese prudente, pues en su momento se harán las argumentaciones que el derecho corresponde ante el juez que resulte, porque consideramos de que sí debe de prosperar el incidente, ante el juez que resulte competente para conocer esta causa, considerando desde luego lo ya manifestado por el abogado interponente, a lo cual pues me adhiero en su totalidad de la argumentación, porque considero, reitero, reúne los presupuestos para que pueda ser considerado para darle el trámite correspondiente y consecuentemente en su momento para darle lugar. No se está pidiendo, reitero, amnistía. En su momento lo único que se pretende conseguir es que esa duda de competencia sea desvanecida. Lógicamente nuestra legislación nos da el procedimiento y es a ese procedimiento al cual nos acogemos y en consecuencia esta representación, la defensa técnica del señor Raúl de esa Oliva, pues en ese sentido se pronuncia y pues solicitamos muy expresamente a usted, honorable juzgadora, luego de hacer ese análisis intelectivo que corresponde, haga los pronunciamientos que corresponden y se eleve el expediente a efecto de que sea resuelto y pues podamos continuar con el proceso donde sea prudente. Muchas gracias, honorable juzgadora. Muy bien. Tiene el uso de la palabra, digamos, la licenciada Aida Josefina Calderón González. Gracias, honorable juzgadora. La defensa de mi patrocinado, José Antonio Vázquez García, de acuerdo al incidente planteado por
mi colega, el licenciado Moisés Galindo, solicita que se declare con lugar el incidente planteado por incompetencia, que se suspenda la presente audiencia y que se eleven las actuaciones a las instancias correspondientes para que se resuelva de conformidad con la ley. Esto basada en el artículo 12-28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional y artículos 118 y 119 de la Ley del Organismo Judicial. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, abogado. Licenciada Ana Carolina Nicolás. Va a actuar el licenciado Sergio Antonio Escobar Esteban. Muchas gracias, licenciada. Mi representado, como la defensa técnica, habiendo escuchado todos los argumentos vertidos por los distintos profesionales en derecho que acá nos encontramos reunidos, considera que, si bien está bien fundamentado el incidente solicitado, pero me gustaría ahondar únicamente en la establecido en el artículo 119 de la Ley del Organismo Judicial. La cuestión de competencia dudosa se determina a través de la actividad intelectiva de la juzgadora al conocer ella misma que no puede conocer dentro de ciertos aspectos de conformidad con su propia competencia, o bien puede ser planteada por alguna de las partes. En el presente caso, se planteó por el licenciado Moisés Galindo la cuestión de competencia basado precisamente en el hecho que tiene que ser una sala quien conozca y determine si efectivamente nos encontramos dentro de los delitos que pueden ser conocidos por esta judicatura, o si bien, en caso contrario, tienen que ser previamente analizados y determinados si tienen que ser conocidos y establecidos, que no son delitos de tipo político por nada. Siendo así, señora juez, ya la cuestión de competencia dudosa ya fue planteada, y el artículo 119 de la Ley del Organismo Judicial es categórico al establecer que una vez planteada la cuestión de competencia dudosa debe ser remitido al órgano jurisdiccional competente. Realmente la actividad jurisdiccional que ahora le compete, obviamente usted emitirá la resolución que en derecho corresponda, pero el artículo es claro al establecer que debe de ser remitido. Entonces, acá el punto es, existe la posibilidad que en algún razonamiento judicial se pueda denegar la solicitud de competencia, o efectivamente la única actividad judicial que cabe derivado de la solicitud planteada es la remisión de los antecedentes y la suspensión de la audiencia, obviamente. Por otra parte, señora juez, creo que es importante también determinar que efectivamente dentro del medio probatorio que acompañó al licenciado Moisés Galindo, sí se establece categóricamente y de forma literal que los delitos que ahí son conocidos, que efectivamente también es cierto, no son los delitos que están imputados en esta vía, más sí son delitos como genocidio, terrorismo y otro, por eso no tengo en mente, sí son delitos que son indudablemente conexos de tipo político, dice la sentencia, y está establecido en la propia sentencia, en la página 5, segundo párrafo. ¿Por qué son delitos? ¿Por qué los categorizó de esa forma la Corte de Constitucionalidad? Los categorizó de esa forma porque revisten y están todos los imputados de este tipo de delitos tienen el paraguas de la presunción de inocencia, y todos los hechos que se les están imputando son supuestos o probables. Entonces nace la presunción de que son delitos políticos, no existe un procedimiento que haya finalizado una sentencia condenatoria. Por último, señora juez, me gustaría también dejar nada más constancia que la actividad intelectiva de la juzgadora debe circunscribirse y ceñirse con todo el respeto que tengo, si efectivamente estos delitos pueden ser conocidos o no, y si son conocidos o no por usted, ¿podrá calificarlos en un momento determinado como políticos o no? Esa es la pregunta que hay que contestar. Entonces, con base en eso, señora juez, nos adherimos a la solicitud planteada por el licenciado Moisés Galindo y solicitamos que se diligencie el medio de prueba y se declare por lugar el incidente planteado, y como consecuencia se suspende la presente audiencia, se ordene la libertad de mi patrocinado y se envíen las actuaciones al órgano jurisdiccional competente. Todo lo anterior con base en los artículos 2, 12, 28 y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, 1, 118 y 119 de la Ley del Organismo Judicial. Licenciada Claudia Martina Muñoz Andrade. Gracias, señora
señora juez, en igual sentido quiero referirme a lo formulado en el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional. Entiendo que el colega, el licenciado Moisés Galindo, no está interpretando erróneamente la ley, sino que más bien lo que él está queriendo buscar es que se resuelva dicho incidente conforme a que la sala lo conozca, en el sentido de que se ordene definitivamente si es el delito político o no es un delito político, y que se ordene por parte de esta judicatura, en caso se resuelva por lograr el incidente, la libertad inmediatamente patrocinada, así como lo de los demás sujetos. Porque solicito respetuosamente se declare con lugar el incidente planteado por el Estado. Luego de haber escuchado detenidamente cada uno de los argumentos vertidos en esta sala de audiencias, y específicamente el planteamiento hecho por el abogado defensor de uno de los sindicados, el licenciado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, en cuanto a la interposición del incidente de competencia dudosa contemplado en el artículo 119 de la ley del organismo judicial, la juzgadora hace un análisis intelectivo de todo lo manifestado en esta sala de audiencias y me pronuncio de la siguiente forma. Específicamente, el abogado plantea incidente de competencia dudosa, puesto que toma como base la Ley de Reconciliación Nacional, en la cual establece un trámite procedimental en relación a determinados tipos de delito. Dentro de ellos, el abogado manifiesta que efectivamente se debe determinar, según lo indicó, y tomó como fundamento los artículos 2, 4 y 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, establecer lo referente a si es delito político, delito común conexo con político, o bien son delitos de lesa humanidad. Es de esa cuenta que específicamente el objeto del planteamiento de este incidente es que a criterio del abogado interponente considera que este órgano jurisdiccional no es competente para llevar a cabo un debido proceso. Contrario a eso, solicita que efectivamente se le corriera audiencia a todos los sujetos procesales y que efectivamente se proceda a remitir, indicó, a la Corte Suprema de Justicia para que designe la Cámara correspondiente o bien en su caso a una sala. Esto en atención a que la Ley de Reconciliación Nacional establece un procedimiento en el artículo 11 que ha sido citado por todos los abogados defensores de los hoy sindicados. A juicio del abogado interponente, considera que este juzgado no es competente para llevar a cabo este proceso y que previamente la Sala o la Corte Suprema, a través de la Cámara correspondiente, deberá determinar quién es el órgano jurisdiccional competente. Esto es específicamente el planteamiento del incidente. El Ministerio Público, dentro de sus argumentaciones, manifestó que el interponente está haciendo una interpretación errónea de la ley y que para lo cual solicita que no se le dé el trámite respectivo. Los distinguidos querellantes, a través de sus abogados directores, manifestaron que efectivamente es inaplicable la Ley de Reconciliación Nacional en este proceso. No obstante, existe, y la ley lo contempla, un procedimiento. Los abogados han manifestado, los distintos abogados, con el respeto que me merecen, han indicado que debe de respetarse el debido proceso, que debe de depurarse el proceso, y esa depuración debe de ser a través de la vía que da el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, y que se debe establecer quién tiene o no la competencia para conocer hechos que en su momento serán o no imputados por el Ministerio Público a los hoy sindicados. Uno de los abogados también manifestó que lo que se busca al momento de interponer este incidente es el saneamiento del proceso penal. En ese sentido, al analizar todo lo manifestado en esta audiencia, efectivamente la ley es clara, el artículo 119 de la Ley del Organismo Judicial. Si existiere o si surgiere alguna duda
o conflicto acerca de cuál juez debe de conocer de un asunto, los autos se remitirán a la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara del ramo que corresponda proceda a resolver y remita el asunto al tribunal que deba de conocer. También se hizo ver por parte de los abogados que efectivamente se debe de acoger dicho incidente. Asimismo, también se le debe dar libertad a los hoy sindicados y enviarlo a consulta. Esto en atención y nos remite específicamente también al artículo 135 y 136 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalada por la ley un procedimiento debe tramitarse a través de una vía incidental. Aquí se ha argumentado mucho que existe efectivamente ya un procedimiento y que como jueza a cargo de este órgano jurisdiccional no soy competente para conocerlo. Efectivamente, el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional indica: los delitos comunes conexos establecidos en esta ley serán conocidos a través de un procedimiento judicial enmarcado por las garantías de un debido proceso, debiendo ser expedito y contradictorio según las etapas que este mismo artículo indica. El interponiente también manifiesta que efectivamente se debe de correr audiencias y que inclusive indicó el licenciado Galindo, efectivamente se le debe dar intervención a los abogados que pueden representar a los sindicados, mientras se determine quién es el juzgado o el órgano jurisdiccional competente. El artículo 11 nos remite al artículo 5 de dicha ley, en donde se indica que se declara la extinción total de la responsabilidad penal por aquellos delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquier otra fuerza establecida por la ley. Es de esa cuenta que también es importante citar, y lo mencionó el interponente, el artículo 8. La extinción de la responsabilidad penal no será aplicable a delitos de genocidio, tortura y desaparición forzosa, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal. No obstante, señor el licenciado Galindo, que interpone el incidente y que los abogados manifiestan que están de acuerdo que debe determinarse quién es el órgano jurisdiccional competente, también es el hecho de que Guatemala ha suscrito y ha ratificado tratados y convenios internacionales. Dentro de ellos está la Convención de Viena de 1969, que establece principios fundamentales. El principio de pacta sunt servanda, que establece y obliga a los estados a dar cumplimiento a tratados internacionales cuando tiendan a afectar, violentar derechos humanos. Dicho convenio efectivamente ha sido incorporado en la legislación guatemalteca a través específicamente de acuerdos que han sido emitidos y de los cuales forman parte de la legislación guatemalteca. Se ha discutido mucho si efectivamente este órgano jurisdiccional es competente. Es de esa cuenta que obra dentro de las actuaciones, de los cuales no mencionó el interponente ni tampoco los abogados defensores, que dentro de la pieza original número 1, a folio 165 de este proceso, obra resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia, de fecha 3 de diciembre del año 2010, a través de la cual, efectivamente, como bien hicieron ver los querellantes, hizo ver el Ministerio Público también al momento de tomar la palabra, efectivamente, este hecho deviene de una masacre sucedida en Plan de Sánchez, hecho ocurrido en el caserío Plan de Sánchez de la aldea Raxcut del municipio de Raminal del departamento de Baja Verapaz. Esto dio inicio a que se continuara con las investigaciones correspondientes y la Corte Suprema de Justicia, con fecha 29 de noviembre del año 2010, emite una resolución. ¿Y qué indica dicha resolución? Indica la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde declara con lugar la solicitud formulada, en este caso, en ese momento, por la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, y en consecuencia ordenó que las actuaciones de los hechos que se ventilaban en dicho departamento fueran trasladados a este juzgado primero de primera instancia penal, la coactividad de delitos contra el ambiente de Guatemala, el departamento de Guatemala.
Es decir, que la resolución que emite la Corte Suprema de Justicia faculta a este órgano jurisdiccional para conocer las presentes actuaciones. No hay competencia dudosa. Existe una resolución que sirvió de antecedente emitida por la Corte Suprema de Justicia. Aunado a esto, es importante citar también dentro de la normativa que existe la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, decreto número 21-2009, a través de la cual efectivamente establece qué delitos deben de considerarse de mayor riesgo. Y dentro de ellos es importante mencionar delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Esto nos remite a delitos de lesa humanidad. Y en la literal B del artículo 3 de dicho decreto, donde se amplía la competencia penal, contiene el delito de desaparición forzada. Aunado a esto, también existe el acuerdo número 30-2009, en donde se amplía la competencia penal en procesos de mayor riesgo y en donde en el artículo 2 se designa este órgano jurisdiccional para que efectivamente puedan conocer en los procesos de hechos delictivos cometidos en el territorio de la República y que presentan mayor riesgo. Es decir, existe asidero legal, resolución emitida por la Corte Suprema, en donde este órgano jurisdiccional sí es competente para conocer, no existe ninguna competencia dudosa. El abogado interponente presenta una apelación de una sentencia del expediente 3380-2007, de fecha 12 de diciembre del año 2007, en donde lo que se ventila aquí son distintos delitos: el delito de terrorismo, delito de homicidio y delito de secuestro. Y también lo menciona en el por tanto de dicha resolución. Menciona nuevamente en cuanto a dichos delitos. Delitos totalmente distintos a los que efectivamente y por las cuales fue que estamos el día de hoy ventilando lo referente a orden de aprehensión giradas por delitos distintos al medio de prueba que presenta el licenciado Galindo. Es decir, lo que se discute acá, este órgano jurisdiccional tiene o no competencia. Comprendo lo que indican los abogados de la defensa manifestada, se debe depurar el proceso penal está depurado. Existe una resolución dictada por Corte Suprema de Justicia, faculta a este órgano jurisdiccional. Y dicha resolución puede, y en este caso va a ser puesta en la lista de todos los sujetos procesales, en donde efectivamente es la Corte que ya conoce y emite la resolución respectiva, de fecha 29 de noviembre del 2010. Y esta resolución es de fecha, el pronunciamiento del 2010, fecha posterior a que efectivamente se emita el acuerdo o el decreto 21-2009 del Congreso de la República, en donde efectivamente se crean tribunales competentes para procesos de mayor riesgo. Se crea la ley, posteriormente se amplía la competencia de este órgano jurisdiccional a través de un acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia, el acuerdo número 30-2009. En consecuencia, al hacer un análisis de la interposición, en este caso del incidente planteado por parte del abogado defensor, la juzgadora, conjuntamente lo que establece en los artículos 6, 7, 8, 12, 14, 203, 204, 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 3, 5, 11, 11 bis del Código Procesal Penal, aunado a lo que establece también, que fueron citados en esta audiencia, el artículo 118, 119 de la Ley del Organismo Judicial, la Ley de Reconciliación Nacional, sí, efectivamente nos da un procedimiento, pero ya la Corte Suprema de Justicia emitió resolución, en donde efectivamente determinó que este órgano jurisdiccional se remiten las actuaciones como consecuencia de hechos ocurridos en Baja Verapaz a este órgano jurisdiccional. Esto provoca que se emita una ley para conocer procesos de mayor riesgo y posteriormente otro decreto que amplía la competencia. En consecuencia, no existe competencia dudosa. Este órgano jurisdiccional está legalmente facultado para poder conocer. En tal sentido, la juzgadora resuelve que no ha lugar, se decreta así, se resuelve sin lugar el incidente de competencia dudosa planteada por parte de uno de los abogados defensores. En consecuencia, en tal sentido, no se remitirán las actuaciones algunos de los abogados defensores en cuanto a que se suspendiera la presencia de audiencia, se enviara consulta y se ordenara la libertad de los sindicatos.
de dicha resolución quedan ustedes legalmente notificados 160 y 169 del Código Procesal Penal cuando son las 12 horas con 17 minutos. Y dándole continuidad en consecuencia a este proceso penal y respetando los horarios designados que ya se habían indicado, y por el respeto que como juez merezco y que como ustedes, abogados, Ministerio Público, querellantes, también merecen medios de comunicación y público, en consecuencia procedo a suspender la presente audiencia cuando son las 12 horas con 18 minutos y la misma se reinicia a las 13 horas con 30 minutos. Tiempo suficiente para que también los indicados puedan procederse a ingerir sus alimentos. Ya se dio la coordinación, abogados, para que permitan, si hay familiares, puedan ingresar alimentos a los indicados. En consecuencia, para que cuando retornemos y quede muy claro, efectivamente se van a tomar los datos de identificación de cada uno de los indicados, ya que fue cuando el distinguido abogado interpuso su incidencia. Permita, licenciada. Señora juez, con todo respeto, yo a las 2:30 tengo una audiencia en el juzgado segundo de primera instancia penal, razón por la cual solicito se me devuelva el carnet del colegio de abogados para poderme identificar en... No hay problema, licenciada. Está el otro abogado que usted... No hay problema, al finalizar la audiencia. En ese tipo de situaciones usted lo manifiesta aquí con los oficiales. No es necesario, licenciada, hacerlo ver tampoco dentro de la audiencia porque queda el otro abogado. No hay problema. Se modifica la hora de finalización de la presente audiencia a las 12 horas con 20 minutos y por favor recalco a los distinguidos abogados, Ministerio Público, 13 horas con 30 minutos, por favor. Bueno, el punto es, no estamos discutiendo que no tiene competencia para conocer de esa manera, lo que estamos diciendo es que no, ella no determina. Ya vea usted lo que está sucediendo entonces en la sala B de mayor riesgo, en donde la jueza Claudette Domínguez pues ha hecho varias resoluciones, ha citado algunas de las resoluciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y varias resoluciones presentadas por los abogados defensores. Se hará un receso por algunos minutos, por aproximadamente 1 hora, y a la 1:30 continuará esta primera audiencia del caso Creón Paz. Así que les pedimos que por favor queden en sintonía de Canal Antigua porque aquí les llevamos la información completa. Buenas tardes y buen provecho.